Mis padres me echaron de casa con 8 años. Hoy dirijo un centro para niños como yo, con el hermano que ellos adoraban a mi lado. Me llamaron fracasada, me golpearon y me dejaron en la calle con una maleta. Ahora me ruegan que vuelva a casa, mientras dirijo una organización para chicos como yo, junto al hermano que antes idolatraban. Ellos construyeron una casa de perfección, así que yo construí un hogar con propósito. Me llamo Raquel Moreno y tengo 23 años, pero lo que estoy a punto de contar comenzó cuando tenía solo 8. He pasado la mayor parte de mi vida tratando de fingir que esa noche nunca ocurrió, pero por más que lo intente, no puedo olvidarla. Fue la noche en que todo lo que creía saber sobre la familia se hizo añicos. Crecí en una casa impecable y fría en Valencia, del tipo que parece más un escaparate que un hogar. Mis padres, Daniel y Cristina Moreno, eran abogados de alto nivel, obsesionados con las apariencias, el control y los resultados. No eran del tipo afectuoso ni cariñoso, de hecho, la única vez que me miraban con algo parecido a emoción era cuando se sentían decepcionados. Mi hermano menor, Tomás, era su orgullo y joya. Inteligente, encantador y naturalmente talentoso en todo. Cada vez que traía un 10, era como las fallas en el salón, vítores, abrazos, tal vez hasta una cena especial. Si yo llevaba un 7, mi madre me miraba como si hubiese deshonrado el apellido. Mi padre apenas me dirigía la palabra. Siempre era yo la que tenía que esforzarse más, mientras Tomás recibía todos los elogios y ayuda que el dinero podía comprar. Me decía que si trabajaba el doble, si lograba que se sintieran orgullosos aunque fuera una vez, me mirarían como lo hacían con él. Pasaba horas con los deberes, me exigía hasta quedarme dormida sobre los libros, pero nunca era suficiente. Aquella tarde de invierno llegué del colegio con la mochila cargada y el corazón aún más pesado. Había hecho un examen de matemáticas para el que estudié toda la semana, con la esperanza de finalmente impresionarlos. Saqué un 5,8. Apenas entré, los escuché en el salón, fuertes, molestos, asqueados. Me quedé inmóvil en el pasillo, apretando la hoja del examen como si fuera de cristal. Es un caso perdido, soltó mi madre. Le dimos todas las oportunidades y aún así nos decepciona. La voz de mi padre fue aún más fría. Intentamos formarla en alguien decente, pero simplemente no tiene lo que se necesita. No está hecha para triunfar. Sentí como el pecho se me cerraba hasta casi no poder respirar. No hablaban de una desconocida, hablaban de mí. Otra vez. Es floja, añadió mi padre, como el clavo final en mi ataúd. Nunca estará a nuestra altura. No es el tipo de hija de la que podamos sentirnos orgullosos. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no me moví. Quería correr, gritar, preguntar por qué nunca era suficiente, pero me quedé congelada. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Quizá ya sea hora de que se vaya, dijo mi madre, como si hablara de devolver unos zapatos que no le quedaban. Por un momento pensé que había oído mal. Tenía 8 años. No podía estar hablando en serio. Pero sí lo estaba. Después de cenar, me llamaron al salón. Mi padre estaba rígido en el sofá, con los brazos cruzados como si estuviera en un juicio. Mi madre detrás de él, con el rostro vacío. Tomás no apareció, nunca presenciaba esas cosas. Raquel, dijo mi padre, seco, hemos hablado y hemos decidido que ya no seguiremos intentando. No cumples con nuestras expectativas. Mi voz salió como un susurro. ¿Intentando qué? Mi madre ni parpadeó. Intentar arreglarte. Si no puedes vivir según lo que esperamos, quizá no perteneces aquí. Todo mi cuerpo se enfrió. ¿A dónde? ¿A dónde voy a ir? Logré preguntar apenas. Mi padre no se inmutó. Averígualo tú. Algo dentro de mí se quebró. Por favor, supliqué, dando un paso, haré lo que sea. Prometo que mejoraré. Solo déjenme quedarme. Estiré la mano hacia la de mi madre. Me golpeó. Un puñetazo directo a la cara. Fue tan rápido que ni pude reaccionar. La cabeza se me giró y caí de espaldas, golpeando el suelo con fuerza. El dolor me estalló en la mejilla y se expandió por todo el cráneo.
Me llevé la mano a la cara, sin creerlo, mirándola desde el suelo, esperando algo, remordimiento, duda, lo que fuera, pero no hubo nada. «Fuera», dijo con frialdad. Miré a mi padre. Nada. Ni siquiera me miraba. En ese momento dejé de ser su hija. Me levanté como pude, tropecé hasta mi habitación y metí lo poco que tenía en una maleta pequeña, jerseys, calcetines, un cepillo de dientes. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme. Me temblaban las manos mientras cerraba la cremallera y miraba la habitación por última vez. Nunca se sintió realmente mía. Las paredes estaban vacías, salvo por unos dibujos viejos de cera. La cama donde dormí tantos años de repente parecía de otra persona. Caminé hasta la puerta de entrada, mochila al hombro, maleta en mano. Mi madre me esperaba ahí, con los brazos cruzados como si despidiera a una desconocida. Mi padre ni alzó la vista del periódico. Tomás no salió. Los miré, esperando, con desesperación, que cambiaran de opinión. Que alguno dijera «espera. No te vayas». Pero nadie lo hizo. Mi madre abrió la puerta y dijo una sola palabra. «Vete». La puerta se cerró tras de mí y me quedé sola. El aire frío de la noche se colaba por la sudadera. Bajé los escalones sin saber a dónde ir, aferrándome a la maleta y conteniendo el llanto. Vagaba por las calles de Valencia como un fantasma. Las farolas zumbaban sobre mí, coches pasaban a lo lejos, risas salían de hogares cálidos a los que yo no podía entrar. Seguí caminando, con lágrimas cayendo silenciosamente por mis mejillas. La cara me ardía donde me había golpeado. El estómago me rugía. No había comido desde la cena, y apenas probé bocado. Quería tumbarme en la acera y desaparecer. Y justo cuando pensé que ya no podía más, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Me quedé bajo una farola que parpadeaba, abrazando con fuerza mi pequeño cuerpo, intentando mantenerme caliente. Me dolían los pies de tanto caminar, el estómago se me retorcía de hambre y el ardor de la bofetada en la mejilla latía como un recordatorio de que nada de aquello había sido un sueño. No paraba de pensar que tal vez debía regresar, tal vez si me disculpaba otra vez o lloraba más fuerte, me dejarían entrar. Pero entonces recordé la mirada en sus ojos. No solo estaban enfadados. Estaban acabados. Yo estaba fuera, no deseada, completamente sola. No sabía a dónde me dirigía. Solo seguía caminando, cada paso más lento que el anterior. El barrio ya no me resultaba familiar, como si me hubieran dejado caer en un mundo que no sabía ni mi nombre. Me sentía como un fantasma, transparente, flotando, ya olvidada. Justo cuando mis piernas empezaban a fallarme, lo escuché. «Raquel». Me quedé congelada. El corazón me latía tan fuerte que creí que iba a estallar. Esa voz. Me giré, sin saber si estaba imaginando cosas, y ahí estaba ella. Una mujer salió hacia la luz de la farola, escaneando mi rostro, deteniéndose en la marca roja de mi mejilla y en la pequeña maleta que arrastraba. «Dios mío», Raquel exclamó, corriendo hacia mí. Era mi tía Valeria, la hermana menor de mi madre. Hacía tiempo que no la veía. No era cercana a mis padres. Ellos decían que era dramática, demasiado emocional, demasiado blanda. Pero en ese momento, su presencia fue como si alguien me hubiera rescatado de la oscuridad. Intenté hablar, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicarle lo que había pasado? ¿Cómo decirle que mi madre me había golpeado, que mi padre lo había visto sin decir ni una palabra? ¿Qué me dijeron que lo resolviera como si yo fuera un problema más que ya no valía la pena intentar arreglar? Antes de que pudiera abrir la boca, ella cruzó el espacio que nos separaba y me abrazó. Y fue entonces cuando todo se derrumbó. No lloré cuando me echaron. No lloré al hacer la maleta ni al caminar durante horas por el frío. Pero ahí, en los brazos de mi tía, me rompí. El llanto salió en oleadas, pesadas, desde un lugar tan profundo que ni sabía que existía. Ella me sostuvo más fuerte, sin decir nada, solo acariciándome la espalda y dejándome llorar. Fue el primer abrazo verdadero que recordaba en años. No uno de lado ni una palmada rápida, era alguien abrazándome como si importara.
como si mereciera ser protegida. Al cabo de un rato, mis sollozos se calmaron y ella se apartó un poco, apartándome el pelo del rostro. Sus ojos estaban oscuros por la preocupación y por algo más, ira. ¿Alguien te pegó?, preguntó, con la voz tensa. Dudé, pero no tenía sentido mentir. Mi madre, susurré. Me pegó y luego, me dijeron que me fuera. Valeria me miró unos segundos, apretando la mandíbula, como si luchara por no ir directamente a su casa a armar un escándalo. Pero en vez de eso, respiró hondo, tomó mi maleta del suelo y dijo, ven conmigo. Ahora estás a salvo. Te lo prometo. Extendió su mano. La tomé. Y por primera vez esa noche, no me sentí completamente sola. Caminamos por las calles silenciosas hasta su piso. Mis piernas apenas me sostenían, pero no me importaba. Su mano era firme, constante, y la seguí como si fuera la única luz en medio de la oscuridad. Al llegar a su edificio, abrió la puerta y me condujo adentro. Su piso no era lujoso, pero se sintió más como un hogar en un segundo que la mansión de mis padres en toda la vida. Mantas cálidas sobre el sofá, fotos familiares, algunas incluso mías de pequeña, colgadas en las paredes, y un suave aroma a velas de vainilla flotando en el aire. Me llevó a la cocina y me sentó en la mesa. Tienes cara de estar agotada, dijo suavemente, acariciándome el cabello de nuevo. Solo siéntate. Te haré algo caliente. No discutí. Mi cuerpo ya no tenía energía. Me senté, la mochila en el suelo, parpadeando lentamente mientras ella se movía por la cocina como si supiera exactamente lo que necesitaba. Me sirvió un vaso de agua, calentó sopa y la puso delante de mí sin hacer una sola pregunta. Come primero, dijo suavemente. Luego hablaremos. No me di cuenta de cuánta hambre tenía hasta que la primera cucharada me llegó a la boca. Fue como si el calor me inundara desde dentro. Me terminé el cuenco en minutos y cuando levanté la vista, ella estaba sentada frente a mí, esperando con paciencia, las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuéntamelo todo, dijo. Bajé la mirada, tratando de encontrar por dónde empezar. Nunca me quisieron, dije al fin, con voz pequeña. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Tomás, él era su favorito. Yo solo, sobraba. No me interrumpió. Solo escuchó. Le conté lo del examen, el 5,8, como hablaban de mí como si fuera una mancha en la alfombra que no podían quitar. Toqué la parte de mi cara donde mi madre me había golpeado. Me pegó, susurré. Y luego me dijeron que me fuera. Durante un largo momento, la habitación quedó en silencio. Las manos de Valeria se apretaban sobre la mesa, sus ojos brillaban, pero con furia. Siempre supe que eran fríos, dijo finalmente, con la voz temblorosa, pero esto es más de lo que imaginaba. Se me volvió a apretar la garganta, pero esta vez no era solo tristeza, era rabia. ¿Cómo pudieron hacerme eso? ¿Cómo podían dormir sabiendo que su hija estaba fuera, con una maleta y sin a dónde ir? Valeria extendió la mano y agarró la mía. Raquel, escúchame. No eres un error. No eres un fracaso. Eres fuerte, inteligente y no merecías nada de esto. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había pasado toda mi vida tratando de ganar un amor que nunca estuvo destinado para mí. Y ahí, en esa cocina cálida, entendí que ya no tenía que seguir corriendo detrás de eso. Ellos tomaron su decisión. Ahora era mi turno. No iba a volver. Esa noche dormí en la habitación de invitados. La puerta no chirriaba con discusiones sordas, el aire no estaba cargado de tensión y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que vivía conteniendo el aliento. La luz del pasillo se colaba suavemente en la habitación y la manta que Valeria me arropó se sentía como una armadura. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba a salvo. La mañana siguiente a mudarme con la tía Valeria se sintió como entrar en un mundo completamente distinto. La luz del sol se colaba a través de las cortinas de la habitación de invitados y por un momento me quedé quieta, temiendo que todo hubiera sido un sueño, que en cualquier segundo escucharía a mis padres llamándome, o peor, gritándome otra vez.
Pero entonces oí a Valeria tarareando en la cocina, el suave tintinear de platos, y el olor a huevos revueltos y tostadas flotando en el aire. Nadie tenía prisa. No había tensión en el ambiente. No había presión aplastándome el pecho. Solo ese tipo de mañana tranquila que ni sabía que las familias podían tener. Me senté en su pequeña mesa de cocina, llevando una de sus camisetas enormes porque no había empacado casi nada, y ella me puso un plato enfrente como si fuera lo más natural del mundo. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», dijo entre sorbos de su café, con un tono casual pero firme. Dudé, sin estar segura de si lo decía en serio o si esa bondad también caducaría, como todo en mi vida parecía hacerlo. «No quiero ser una carga», murmuré, sin apenas mirar mi tostada. Valeria resopló como si le hubiera dicho que creía en ovnis. «Raquel, no eres una carga. Eres mi sobrina. Eres familia. Y para que lo sepas, tú nunca fuiste el problema. Ellos lo fueron». Sus palabras no solo impactaron, se hundieron, profundas y lentas, soltando algo en mi pecho que ni sabía que estaba atado. Llevaba tanto tiempo intentando ser perfecta, demostrar que era digna de una familia que nunca me vio. Y ahora, alguien me ofrecía amor sin condiciones, sin pedirme que me lo ganara. Al principio no tenía sentido. Esperaba que se derrumbara todo en cualquier momento. Pero no lo hizo. Con la ayuda de Valeria, me cambié de colegio una semana después. Era un colegio público pequeño a unas calles de allí, y nada lujoso, nada frío o intimidante, solo un sitio normal con chicos que no me conocían, profesores que no me miraban como si estuviera perdiendo su tiempo, y pasillos que no resonaban con la presión de ser alguien que no era. Los primeros días fueron difíciles. Me sobresaltaba cuando los profesores levantaban la voz, aunque no fuera conmigo. Mantenía la cabeza baja y las respuestas cortas, sin saber si la gente podía notar lo rota que me sentía por dentro. Pero nadie me miró como lo hacían mis padres, ni como una vergüenza, ni como un proyecto fallido que necesitaba arreglo. Valeria me acompañó al colegio los primeros días. Me preparaba un bocadillo y escribía una pequeña nota en una servilleta, como «tú puedes» o «un examen no te define». Guardaba esas notas en el estuche como si fueran oro. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Estudiaba, no para impresionar a nadie, sino porque volvía a tener curiosidad. Levantaba la mano en clase, tímidamente al principio, luego con un poco más de confianza. Incluso empecé a hacer amigas, no muchas, solo un par de chicas que compartían mis gustos en libros y series. Por primera vez en mi vida, no sentía que tenía que competir por un lugar en la mesa. Valeria no se entrometía, pero siempre estaba ahí cuando la necesitaba. Me preguntaba cómo había ido el día, y realmente escuchaba la respuesta. Celebraba mis pequeños logros, una nota mejorada, un dibujo que me gustaba, incluso solo sobrevivir a un lunes difícil. Y cada vez que dudaba de mí misma, me recordaba que no tenía que ser perfecta para merecer amor. Aún tenía mis momentos. Algunas noches me despertaba de pesadillas en las que volvía a mi antigua casa, me decían que hiciera las maletas otra vez, que me fuera. Me quedaba tumbada en la oscuridad, con el corazón acelerado, hasta que recordaba dónde estaba, que ya no estaba allí, que ahora estaba a salvo. En esas noches, Valeria nunca hacía preguntas. Solo me traía una taza de té caliente, se sentaba al borde de la cama, y esperaba hasta que me volviera a dormir. Nunca me obligó a hablar del tema, a menos que yo quisiera. Esa libertad, esa suavidad, todo era tan nuevo. Me hacía preguntarme qué distinto habría sido todo si ella me hubiera criado desde el principio. A veces aún pensaba en Tomás. Me preguntaba si notó que me fui. No habíamos hablado desde aquella noche, y no esperaba que lo hiciera. Seguía siendo su niño de oro, aún intentando cumplir con sus estándares imposibles. Yo conocía muy bien esa vida. Pero para mí, eso ya se había terminado. Y con cada semana que pasaba, esa verdad se volvía más real. Ya no era la niña que suplicaba amor. Estaba construyendo algo nuevo. Estaba aprendiendo a respirar. A confiar. A creer que, tal vez, solo tal vez, sí era suficiente. Habían pasado casi 4 años desde la última vez que hablé con mi hermano.
En mi mente ya no se llamaba Tomás, sino Aarón. Ya no era el niño perfecto que adoraban mis padres. Solo Aarón, el chico con el que solía jugar antes de que todo se volviera complicado. Después de mudarme con la tía Valeria y empezar de nuevo, me dije que había terminado con el pasado. Enterré los recuerdos de aquella casa fría, las puertas cerradas de golpe, el silencio que seguía a cada nota imperfecta. No miré atrás. Me concentré en el colegio, en sanar, en descubrir quién era cuando no estaba tratando de complacer a nadie. Pero a veces, tumbada en la cama por la noche, me preguntaba por él. ¿Me extrañaba? ¿Le importaba que ya no estuviera? ¿Alguna vez intentó defenderme después de que me echaron, o estaba demasiado ocupado cumpliendo con sus expectativas perfectas? Y entonces, una tarde, todo cambió. Estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, medio concentrada en una hoja de ejercicios de biología, cuando mi teléfono vibró. Eché un vistazo a la pantalla y me congelé. Aarón Moreno. No había visto ese nombre en lo que parecía una vida entera. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el mensaje, el pulso acelerado. Quería ignorarlo, fingir que esa parte de mi vida ya no existía, pero la curiosidad me ganó. Lo abrí. Hola, ¿podemos hablar? Eso fue todo. 5 palabras. Pero llevaban el peso de todo lo no dicho, todo lo roto. Me quedé mirando la pantalla una eternidad, con cientos de emociones chocando dentro de mí, rabia, confusión, miedo y algo que no esperaba, esperanza. Parte de mí quería bloquear su número. La otra parte, la que aún recordaba los cereales a medianoche y los secretos compartidos en el patio, quería saber qué tenía que decir. Escribí lentamente. Sí, ¿qué pasa? Su respuesta llegó casi de inmediato. Necesito salir de aquí, ¿podemos vernos? Por favor. Sin signos de puntuación, sin adornos. Solo una cadena desesperada de palabras de alguien que nunca pensé que conocería la desesperación. Le dije que nos viéramos en una cafetería tranquila cerca del piso de Valeria. 1 hora después, estaba sentada en un rincón, con las manos alrededor de una taza de chocolate caliente que no había probado. Tenía el estómago hecho un nudo. Cuando entró, apenas lo reconocí. El chico seguro y perfecto que mis padres habían moldeado ya no estaba. En su lugar había un adolescente alto, con ojeras marcadas y los hombros encorvados. Se deslizó en el asiento frente a mí. Durante unos momentos, ninguno dijo nada. Solo nos quedamos ahí, y con el murmullo de las máquinas de café y la música indie llenando el silencio. Finalmente, me miró. «Me están asfixiando, Raquel». Su voz se quebró un poco al decir mi nombre. Era la primera vez que lo oía en años. Les dije que quería ir a una escuela de arte, algo real, un programa serio de música. Quiero componer. Y ellos perdieron la cabeza. Dijeron que estaba arruinando mi futuro. Que era egoísta. Parpadeé, sorprendida. Pensé que quería ser abogado. Soltó una risa sin humor. Eso es lo que ellos querían. Yo solo seguía el juego. Porque sabía que si no lo hacía, se voltearían contra mí como lo hicieron contigo. Escucharlo decir eso en voz alta fue como si se hubiera ido el aire del lugar. Por primera vez, no lo vi como el hijo ideal, sino como otro prisionero de aquella casa perfecta. Él tampoco era libre. Solo sobrevivía de forma distinta. No puedo más, susurró. Cada día me despierto sintiendo que tengo que ser impecable o desapareceré. Ni siquiera sé quién soy. Solo necesito salir. Me recosté en el asiento, con el pecho apretado. Se estaba desmoronando frente a mí y lo único que podía pensar era, yo estuve ahí. Tomé la taza y bebí un sorbo antes de hablar. No les debes tu vida, Aarón. No tienes que seguir su camino. Si quieres salir, puedes. Yo lo hice. Negó con la cabeza. No es tan fácil. Sigo viviendo con ellos. Pagan todo, el colegio, la ropa, la comida. Si me voy, no tengo nada. Entendía ese miedo. Yo tuve suerte, Valeria me abrió los brazos y su casa sin pensarlo. Aarón no tenía a nadie más que a mí.
respiré hondo y lo miré a los ojos. Entonces ven con nosotras. Con Val y conmigo. Si vas en serio con esto, te ayudaré a encontrar la manera. No tienes que hacerlo solo. Parpadeó, visiblemente sorprendido. ¿Harías eso? Sí, dije, asintiendo. Por supuesto que sí. Se le humedecieron los ojos, pero apartó la mirada, apretando la mandíbula. Se quedó en silencio un rato, los nudillos blancos por cómo apretaba el borde de la mesa. Luego asintió una sola vez. Vale. Y así, algo cambió. Durante años creí que él tenía todo lo que a mí me faltaba. Creía que era el elegido, el niño dorado que recibió el amor que yo nunca merecí. Pero ahora veía la verdad, él no era afortunado. Estaba atrapado. Igual que yo lo estuve. La única diferencia era que yo ya había encontrado la salida. Ahora era su turno. La noche que Aarón dejó la casa de nuestros padres se sintió como contener la respiración durante horas. Me había escrito ese mismo día, diciéndome que lo haría, que por fin estaba listo para marcharse. Intenté mantener la voz firme cuando se lo conté a la tía Valeria, pero por dentro estaba hecha un desastre. Sabíamos que no lo dejarían irse sin pelear. Sabíamos que habría gritos, amenazas, culpa. Esa casa no soltaba el control sin lucha. Valeria aparcó su coche unas casas más abajo del lugar donde ambos crecimos, el motor apagado, las ventanas bajadas lo justo para oír si algo se torcía. Yo estaba en el asiento del copiloto, mirando aquella calle, la misma que recorrí caminando años atrás, con el corazón latiéndome como cuando sacaba un 5 o me olvidaba de dar las gracias en el tono correcto. Valeria se mantenía rígida al volante, los dedos tamborileando nerviosos contra el volante. ¿Estás segura de que está listo para esto?, preguntó sin mirarme. Tiene que estarlo, susurré. Y en el fondo, lo creía. No lo hacía para llamar la atención. Estaba rompiendo la jaula en la que lo habían criado, la misma de la que a mí me habían expulsado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta principal se abrió con un crujido. Aarón salió, mochila al hombro, una bolsa pequeña en la mano. Sus movimientos eran tensos, contenidos, como si esperara un golpe en cualquier momento. Y efectivamente, detrás de él aparecieron nuestros padres, Daniel y Cristina, tan fríos y compuestos como siempre, de pie en el umbral como estatuas. Incluso desde la distancia, podía ver la furia en la mandíbula apretada de mi padre, la decepción en el rostro perfectamente maquillado de mi madre. «Si sales por esa puerta», Aarón, gritó mi padre, con una voz afilada y amenazante, «ya no serás bienvenido aquí, ¿me oyes?». Aarón se detuvo en lo alto de los escalones. Podía sentir el peso de los años cayendo sobre él, las expectativas, la perfección, todos los falsos elogios que recibió a cambio de obediencia. Se quedó quieto, mirando al frente, y luego bajó lentamente los escalones sin volverse. «Entonces no volveré», dijo, lo suficientemente alto como para que lo escucharan, firme y seguro. Mi madre resopló detrás de él. «Estás cometiendo un error. No eres nada sin nosotros». Me estremecí. Esas mismas palabras me las habían lanzado a mí, diseñadas para cortar tan profundo que me obligaran a arrastrarme de regreso. Pero Aarón no se estremeció. Se detuvo al final de la entrada, se giró una sola vez y dijo: «No. No era nada con ustedes». Y entonces caminó hacia nuestro coche. Valeria no esperó. En cuanto subió al asiento trasero, giró la llave y se alejó del bordillo como si estuviera escapando de una cárcel. Aarón se quedó en silencio al principio, mirando por la ventana. Lo miré desde el asiento delantero, esperando ver arrepentimiento, miedo, quizás dudas, pero en su lugar, simplemente exhaló, como si hubiera estado conteniendo el aire durante demasiados años. Por primera vez en su vida, se veía libre. Esa noche durmió en la misma habitación de invitados que una vez fue mi refugio, mi santuario. No dijo mucho. Desempacó en silencio, dobló su ropa y la colocó en los cajones que Valeria le había reservado, y se quedó un buen rato de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad brillar en la oscuridad. No forzamos la conversación. Le dimos espacio. Sabía perfectamente cómo se sentía esa noche,
Cuando todo tu mundo se tambalea y te encuentras en un lugar nuevo, sin saber si sentir alivio, tristeza o ambas cosas. A la mañana siguiente, estábamos los tres en la mesa de la cocina comiendo gofres, sin apurarnos en hablar de cosas pesadas. Pero con los días, Aaron empezó a abrirse. Poco a poco, las grietas en su imagen de niño perfecto comenzaron a mostrarse. Me habló de los ataques de pánico que ocultaba durante las semanas de exámenes, de fingir entusiasmo por programas de derecho, de lo solo que se sentía tratando de ser perfecto todo el tiempo. Yo le conté mi parte, los años que pasé creyendo que él tenía todo y yo nada, y cómo casi me destruyó intentar ganarme un amor que nunca fue para mí. Una noche lloramos los dos, sentados en el suelo del salón rodeados de cajas de comida para llevar y fotos de la infancia que Valeria había guardado. No éramos los enemigos que nuestros padres habían creado. Éramos sobrevivientes de la misma tormenta, atrapados en distintos rincones de la casa. La música lo trajo de vuelta a la vida. La segunda semana con nosotras, sacó una vieja guitarra polvorienta de su bolso y empezó a tocar de nuevo acordes y melodías que solía componer en secreto, cuando nuestros padres le decían que era una pérdida de tiempo. Valeria se sentaba en el sofá con una sonrisa que no se le borraba mientras él tocaba, moviendo la cabeza al ritmo, golpeando el pie, aplaudiendo suavemente al final de cada canción. «Eres bueno», le dijo. «No, eres realmente bueno». Y por primera vez en mucho tiempo, él se lo creyó. Pasamos horas hablando sobre lo que quería hacer a continuación, escuelas donde pudiera desarrollar su creatividad, becas, trabajos de medio tiempo. Ahora tenía opciones reales. Y tenía personas que lo apoyaban sin importar lo que eligiera. El peso de sus expectativas se fue aligerando con cada decisión que tomaba por sí mismo. ¿Y yo? Finalmente veía a mi hermano no como al chico que lo tenía todo, sino como alguien que también había estado sufriendo. Ya no éramos rivales. Estábamos sanando. Juntos. Todo empezó una tranquila tarde de domingo. De esas en las que la luz entra perezosa por las ventanas y el olor a café flota en el aire. Aaron y yo estábamos sentados en el suelo del salón, riéndonos por una de sus letras ridículas sobre una ruptura con una máquina expendedora. Era absurda en el mejor sentido y no podíamos parar de reír. La tía Valeria estaba en el sofá cerca, hojeando una revista, aunque solo prestaba media atención, sonriendo para sí cada vez que nos oía reír. Entonces levantó la vista, con los ojos pensativos, y dijo: ¿Y si hacemos algo con todo esto? Aaron levantó una ceja, rascando las cuerdas de su guitarra sin mucho interés. ¿Con mi balada trágica sobre snacks de máquina? Ella se rió. No, me refiero a todo lo que habéis vivido, todo lo que habéis sobrevivido. ¿Ustedes dos saben lo que es crecer sintiendo que no vales nada y si creamos algo para chicos así? Me incorporé un poco, sus palabras calando hondo. ¿Como terapia? Valeria negó con la cabeza, con los ojos brillando como cuando creía en algo con todo el corazón. No, como un lugar, uno real. Un centro comunitario para niños y adolescentes que se sienten olvidados o rechazados por sus familias. Un espacio seguro, donde puedan ser ellos mismos sin tener que ganárselo. La idea me golpeó como una ola suave, dulce, pero poderosa. Pensé en quién solía ser, aquella niña caminando sola por las calles con la mejilla hinchada y sin un destino, ansiando que alguien la viera. Imaginé lo que habría significado tener un sitio así entonces. Un lugar con puertas abiertas, luces cálidas, música sonando y personas que no te miraban a través, sino que realmente te veían. Aaron se sentó más derecho, olvidando la guitarra en su regazo. Podríamos tener clases de música, dijo, con los ojos brillantes. Talleres de composición, sesiones de improvisación, cosas que nunca pude hacer porque no encajaban en el plan, punto. Asentí, con ideas girando en mi cabeza. Clases de arte. Una esquina para ayuda con los deberes. Grupos de apoyo. Solo un sitio para respirar, para existir sin ser juzgado. Valeria aplaudió suavemente. Exacto. Podríamos ponerle un nombre que tenga significado, que honre todo lo que habéis recorrido. Empezamos a lanzar nombres, escribiendo en servilletas y cuadernos hasta que uno se quedó.
El Centro Moreno, no por nuestros padres, sino por nosotros, reclamando el apellido que ellos intentaron sepultar. Pasaron meses de planificación, investigaciones, solicitudes de subvenciones y llamadas con organizaciones locales, pero cuanto más esfuerzo poníamos, más real se volvía. Valeria se encargó de la parte logística como toda una profesional, recurriendo a viejos contactos y trabajando horas extra para ayudarnos a comenzar. Aarón usó sus conexiones en el mundo de la música para encontrar otros jóvenes creativos dispuestos a ser voluntarios. Yo diseñé los carteles, contacté con escuelas y ayudé a redactar la declaración de misión, cada palabra nacida de mi propia historia. Encontramos un edificio pequeño pero acogedor a las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero con mucho potencial. Pintamos las paredes nosotros mismos, colgamos arte donado por chicos del barrio y llenamos las salas con muebles usados que, una vez limpiados y reubicados, parecían tesoros. La primera vez que caminé por esas puertas tras terminar de preparar todo, algo dentro de mí cambió. No se trataba de demostrarle nada a nuestros padres. No era venganza. Era libertad. Era construir el tipo de futuro que deseábamos haber tenido. Uno donde los chicos no tuvieran que esperar a estar rotos para saber que merecen ser amados. El día que abrimos, un puñado de adolescentes entró, algunos curiosos, otros escépticos, otros simplemente buscando un lugar cálido donde sentarse. Saludamos a cada uno con una sonrisa y un mensaje sencillo. Aquí perteneces. Y se quedaron. Volvieron. La voz se corrió y el Centro Moreno comenzó a crecer, lenta pero constantemente. Cada acorde que tocaba Aarón, cada dibujo colgado en la pared, cada susurro de gracias, de un niño que por fin se sentía seguro, todo importaba. Todo significaba algo. Por primera vez, nuestro dolor tenía un propósito. Habían pasado años desde la última vez que escuché su voz, y aún así, en cuanto vi su número en la pantalla, el estómago se me hizo un nudo, como si volviera a ser esa niña en el pasillo, aferrada a un examen con un 5,8. Estaba sola en una de las oficinas del Centro Moreno, revisando el calendario de voluntarios del mes, cuando mi móvil se encendió con un número que no tenía guardado, pero que jamás podría olvidar. Lo miré fijamente, debatiéndome entre rechazar la llamada o dejar que se fuera al buzón de voz, pero algo dentro de mí necesitaba oírlo, saber con certeza. Respondí. Hola. Una larga pausa. Y entonces llegó esa voz que una vez supliqué que me amara. Raquel dijo, con ese tono frío y controlado de siempre. Era mi madre. Me recliné en la silla, el teléfono en la oreja sin decir nada, dejando que el silencio hablara por mí. Tenemos que hablar, dijo por fin. Apreté la mandíbula. No. No tenemos nada de qué hablar. Suspiró con fuerza, como siempre hacía cuando creía que yo estaba siendo difícil. Basta ya con la actitud. Tu padre y yo hemos sido pacientes, pero esta rebeldía ya ha durado demasiado. Casi me reí. ¿Rebeldía? ¿Pensaba que había construido toda una vida nueva solo para desafiarla? ¿Qué quieres?, pregunté, con tono plano, agotado. Hemos estado pensando en el futuro, continuó, ignorando por completo cómo sonaba. Y creemos que es hora de que regreses a casa. Todo esto del centro comunitario no es sostenible. Necesitas algo real, una carrera. Una vida de verdad. Sus palabras me golpearon como una bofetada fría, pero no porque dolieran, sino porque no habían cambiado. En absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ella, mientras yo había vivido varias vidas desde la última vez que me vio. Voy a dejar algo muy claro, dije con voz firme. Dejaste de ser mi familia el día que me pegaste y me echaste de casa. El silencio al otro lado se volvió más denso, pero yo aún no había terminado. Durante años soñé con este momento, le dije. Con que me llamarás, reconociendo que te equivocaste. Que quisieras disculparte. Pero ahora veo que no has cambiado en nada. Y ya no necesito tus disculpas. No necesito tu aprobación. Y mucho menos necesito tu idea de una vida de verdad, punto. Finalmente habló, con esa voz filosa que me era tan familiar. Estás cometiendo un error. Te vas a arrepentir. Sonreí.
No porque fuera gracioso, sino porque por fin lo entendía. No. El único error fue haber deseado tu amor alguna vez. Y colgué. Así, sin más, el peso que había estado cargando la mayor parte de mi vida se soltó. Me temblaba un poco la mano al dejar el teléfono sobre la mesa, pero no era por miedo ni tristeza. Era por liberación. Esa llamada no me sacudió. Confirmó todo lo que ya sabía, que nunca volvería. Ni por ella, ni por él, ni por nada. Unas semanas después, el Centro Moreno organizó un pequeño evento para celebrar su 3er aniversario. Los chicos pintaban murales, algunos practicaban canciones acústicas en un rincón y, como siempre, Valeria había hecho demasiadas galletas. Aaron estaba a mi lado, con la guitarra colgada, observando a la gente con una sonrisa que no necesitaba explicación. «Sabes que ellos odiarían esto», dijo. «Cada parte de ello». Me reí. «Bien». Valeria se acercó y nos abrazó a los dos, radiante. «Habéis construido algo increíble. Espero que lo sepáis». Miré el espacio que habíamos creado, ese lugar lleno de color, calidez, imperfección y belleza, lleno de niños que no tenían que demostrar su valor para pertenecer. Y por primera vez en mi vida no me importó lo que pensarían mis padres. Me daba igual. No necesitaba su amor, porque tenía algo más fuerte. Tenía una familia que elegí. Un futuro que construí. Y de pie en el corazón de todo, me di cuenta de que no estaba rota. Estaba exactamente donde debía estar.